Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancamos cubriendo todos los riesgos políticos que se nos avecinan. Tenemos esta semana el primer debate presidencial en los Estados Unidos. Tenemos el fin de semana la primera ronda de elecciones del Parlamento en Francia. Adicionalmente, comentamos lo que ha estado sucediendo recientemente con relación al Frente Tecnológico apoyado o incentivado de la mano de los movimientos bajistas en Nvidia, y obviamente también cubrimos el potencial de intervención que se encuentra bastante latente con relación al yen japonés. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más del Trade-Off. Es un placer tenerlos de vuelta. Vámonos rápidamente a darle la bienvenida a mi querida Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, ¿cómo has estado? Un gusto verte una vez más. Un gusto también y un placer estar de vuelta aquí en el Trade-Off. Por suerte los pude acompañar esta semana. La semana pasada no lo tenía bien claro, pero logramos congeniar nuestros horarios y aquí estamos de vuelta para compartir con ustedes. Nos cuadramos al martes. Breve Ajá. recordatorio, obviamente, como tal, el día oficial del Trade-Off son los jueves, pero esta semana y la que sigue vamos a estar transmitiendo el programa ahí por cuestiones de agenda durante los martes. Sin embargo, en 2 semanas estaremos de regreso a nuestro horario habitual. Mi estimada, es de Ujú. verdad un gusto verte una vez más. Ahí me comentabas anteriormente que ya has regresado a tu tierra chilena, Sí, al frío. al frío gélido, te diría yo, porque recién entramos. Mira, el día que yo retorné se marcaba el primer día de invierno. El primer día de la estación y uff, se ha sentido un montón porque está súper helado. Allá en Bogotá también están en la temporada más fría, pero estaba mucho más cálido que acá, así que estoy extrañando un poco ese calorcito que sentía en Bogotá, pero bueno, ya estamos de vuelta acá en Santiago y la nieve, que ustedes la están viendo acá atrás mío, pero de verdad se ve así en la cordillera en este momento. Wow, qué bonito, qué Sí. bonito. Ahí las montañas nevadas y bueno, pues Ujú. esperemos que mejore un poquito la situación para que no estén pasando mucho frío. Mi estimada, tenemos mucho de qué hablar, Sí, bastante enfoque en el frente político. ¿Qué te parece si nos vamos rápidamente a pulso de mercado? vámonos. Tenemos que arrancar cubriendo toda la parte política porque definitivamente cuando hablamos del 2024 era un año en el cual se nos comentaba que iba a ser clave el aspecto político, donde Ujú. llegamos a escuchar estadísticas donde más de la mitad de la población a nivel mundial iba a tener o llevar a cabo elecciones, y este caso Exacto. obviamente pues no como tal necesariamente próximamente tenemos elecciones. Sin embargo, empieza a regresar el frente político en el arranque de mes del mes de junio. Obviamente estuvo ahí toda la cuestión de las elecciones en el Parlamento que dieron una sorpresa ahí dándole una fortaleza a la extrema derecha, y por consiguiente esto ha traído mayor conciencia de los riesgos políticos que pudiéramos estar enfrentándonos. Como tal, Ujú. tenemos dos eventos clave para esta semana para que definitivamente los pongan en su radar. El jueves tenemos la primera o el primer debate, una disculpa presidencial en los Estados Unidos, en donde el expresidente Donald Trump se va a estar enfrentando en el micrófono al actual presidente Joe Biden. El domingo, como tal, este fin de semana, tenemos la cuestión de las elecciones del Parlamento en Francia. Obviamente ambos eventos son extremadamente importantes. Hay que recordar que el frente político como tal tiene la capacidad de tener impactos los cuales eventualmente son significativos tanto en cuestiones fiscales, en cuestiones de gastos, en cuestiones diplomáticas, en cuestiones de posturas de inmigración y obviamente también comerciales. Por consiguiente, son bien importantes estos eventos. Naturalmente, te quiero hacer la pregunta: ¿qué es lo que tú consideras que sea de riesgo? ¿Cómo crees que se puedan desarrollar estas temáticas? ¿Qué te está gustando de cara y qué no te gusta de cara a estos eventos? Uf, mira, yo creo que los eventos políticos como elecciones, ya sea presidenciales o del Parlamento, por lo general
generar una gran cantidad de movimiento dentro de los mercados, por ende tienden a gustarme porque aumenta la volatilidad y esa volatilidad en algunos casos también generan algunos rompimientos de niveles importantes que a mi operativa le va bastante bien porque me gusta operar los breakouts, pero también es una época en la cual al tener mayor aumento de volatilidad también se generan más riesgos. Entonces ahí solamente para mencionar a las personas que si tienen cualquier duda respecto a ese tema, recuerden contactarse con el equipo de Pepperstone para que los apoyen. Ahí Quasar los puede ayudar un montón con todas esas dudas de gestión de riesgo en momentos como por ejemplo estos. Y mirándolo ya un poquito más fundamental, me sorprende un poco lo de Estados Unidos, no sé lo que va a pasar. Sinceramente creo que eso es algo que voy a estar siguiendo muy de cerca porque los dos candidatos son candidatos controversiales en este momento, uno más que el otro, pero el otro también nos deja con bastantes dudas respecto a si puede continuar o no con un siguiente periodo presidencial. Por ende, siento que en esta oportunidad hay mucha incertidumbre y no hay mucha claridad respecto a lo que eventualmente podría pasar. En cuanto al tema en Francia, esas elecciones que se van a llevar a cabo también son súper importantes porque existen varios escenarios que se pueden dar. Uno que, por ejemplo, en las elecciones llegase a ganar el mismo partido de gobierno de Emmanuel Macron, lo que no pasaría nada. Podrían tener quizás un resultado que sea uno que les permita trabajar con alguna alianza, que también sería algo que ya han tenido anteriormente, pero donde no han pisado terreno nunca, es si es que no existe ninguna mayoría. Y eso es algo que para Francia es preocupante, incluso yo diría que eso es más preocupante que incluso ganara el ¿cómo decirlo? El contragobierno, la Ujú. oposición, esa era la palabra, la oposición. Creo que eso ya lo han tenido antes y ahí tienen que llegar a una cohabitación que se ha realizado anteriormente, pero lo que nunca se ha realizado es que no haya ninguna mayoría y eso podría traerle ciertos problemas e inestabilidad a nivel local. Fascinante. Definitivamente, como lo hemos comentado, no nos vayamos muy lejos. Cuando se Ujú, presentan estas cuestiones políticas, hay impactos. Vámonos al caso de México. Obviamente se claro, esperaba hasta en cierto modo un resultado. Fue un tanto diferente a lo que se esperaba y obviamente los activos tienden a registrar esos movimientos significativos. Cuando regresamos un tanto al aspecto estadounidense, definitivamente por un lado está la cuestión o el cuestionamiento más bien de la capacidad mental hasta en cierto modo del mm, actual presidente. Esa es una de las incertidumbres. Por el otro lado está la cuestión del claro. récord criminal del expresidente, ¿vale? Donald Ujú, Trump. Esos son los perfiles que hasta en cierto modo preocupan o son los perfiles que están detrás de cada uno de los candidatos hasta en cierto modo a la presidencia. Obviamente lo importante detrás de esto es saber las posturas bajo las cuales se van a estar manejando. Muy probablemente el gran enfoque va a estar un tanto hacia la cuestión inmigratoria, hacia la cuestión claro, inflacionaria, pero el escuchar cómo que a lo mejor no tenemos nada puntual y definitivo, pero empezar a ver cómo pudiéramos estar hablando de cuestiones comerciales con los sí. aliados. Eso es lo que muy probablemente van a tener que estar bastante atentos de si hay mensajes en torno a este tipo de cuestiones. Creo que es bien importante que se siga esa línea de pensamiento, en especial debido al entorno en el cual nos encontramos a modo global, donde obviamente hay unos frentes los cuales no tienen tan alineado su perfil con relación al oeste, por lo Exacto. que obviamente si se pone un tanto en preocupación las alianzas que Mm, o están de momento, eso puede ser algo lo cual los mercados puedan resentir. Por el lado sí, europeo, obviamente yo creo que el gran riesgo que existe es la parte de que la representación termine siendo bastante cargada hacia la extrema derecha, que sí. eso ponga en riesgo a un miembro clave de la Unión Europea. Hay que recordar que hablar de una Francia, hablar de Francia más bien es un elemento crucial, ¿sí? Es de Ujú, los pilares de la Unión Europea y encontrar a un frente francés el cual se torne bastante nacionalista, que ponga preocupación, riesgos adicionales a la Unión Europea, eso puede ser bastante claro. complejo y ahí es donde pudiéramos ver
penalización hacia a los activos relacionados Ujú. al frente europeo. Definitivamente son eventos los cuales tienen que tener bastante bien ubicados en su radar y también saber los potenciales que hay detrás de cada una de estos, de cómo se vayan alineando estas temáticas, ¿vale? Obviamente eso nos lleva ahí al final, por así decirlo, de esta parte política. Préstesele mucha Exacto. atención. Tenemos que irnos a otra parte que ya va un poco más alineada hacia la cuestión bursátil, donde aquí hay que hablar de Nvidia y lo que ha estado sucediendo recientemente. A modo sencillo es pues ahora sí que un gran anclaje de lo que representa el mercado a mayor amplitud, nomás para que se ponga en consideración, debido a los movimientos que hubo en Nvidia, se perdió una capitalización bursátil de casi $500 millones, ¿vale? Sí. Que es impresionante considerar esas magnitudes y naturalmente, obviamente la pregunta que te quiero hacer a ti, gran parte de Ujú. lo que se asoció a estos movimientos fue un simple y sencillo rebalanceo, limitaron Claro. tanto la exposición, no necesariamente de que se esté teniendo una perspectiva adversa en cuanto a Nvidia. Sin embargo, la pregunta que te hago es, ya terminamos de ver las presiones ejercidas por parte de Nvidia. Es momento, hasta en cierto modo, de reingresar a Nvidia. Le podemos esperar movimientos adicionales. Vamos a continuar viendo al mercado a mayor amplitud ser arrastrado por Nvidia. ¿Dónde te encuentras en toda esa temática? Sí, mira, yo creo que el tema del rebalanceo que tú mencionaste me parece bastante acertado porque tuvimos un split en Nvidia que fue el día 10 de junio y por supuesto que había mucha especulación respecto a cómo podía un split de 10-1 impactar a la cotización de la acción. Finalmente nosotros terminamos viendo un incremento después del split de un 16%. Por ende, todo aquel que entró bajo la especulación de que un split podía favorecer a la acción porque ahora se hacía mucho más accesible Mm. y aquellas personas que la estaban comprando en torno a los $1.200, ahora podían no solo comprar una, sino que más acciones y aquellos que no podían comprarla antes, ahora sí la podían comprar. Bueno, esas personas que pensaron en que el precio podía tener un impacto positivo a raíz del split, probablemente realizaron sus tomas de ganancia o por lo menos así hicieron algunos cierres parciales después de haber alcanzado niveles importantes antes de conocer una gran cantidad de fundamentales importantes que se iban a dar a conocer esta semana. Esta semana tenemos el Producto Interno Bruto para Estados Unidos, el dato de precios del gasto en consumo personal a través del PCE, que por supuesto son importantísimos para lo que podrían ser las próximas decisiones de política monetaria. Ya entrando en el mes de julio vamos a tener reportes de ganancias trimestrales y Mm. volvemos con todo La el tema temporada. de la incertidumbre. Exacto. Entonces yo creo que las caídas siempre cuando son contenidas se agradecen. Siento que en el caso de Nvidia el precio frenó muy bien sobre los $116 por acción y hoy día el alza que está presentando de un 5,5% nos viene a hablar un poquitito de que esa presión de venta en cierto grado se detiene para mantener un soporte que viene respetando desde el 5 de junio. Todavía creo que es muy pronto para necesariamente decir si este es el piso y de ahora el precio puede continuar subiendo porque es una sola vela después de las 3 jornadas decrecientes que tuvimos, que creo que es muy poca muestra como para poder decir algo tan definitivo, pero sí se ve auspicioso el rebote que está teniendo el día de hoy. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Interesante. Personalmente creo que puede, desde un punto de vista meramente técnico, creo que todavía hay un Ujú. poco de espacio para corregir Sí, a la baja. Sin embargo, como tú lo mencionas, a partir de ahí creo que vamos a ser más susceptibles a cómo sale la cuestión política, a cómo exacto. sale la métrica inflacionaria. Definitivamente ahí eso le puede dar mayor noción al mercado desde un punto de vista de mayor amplitud, que obviamente ya estamos teniendo una probadita. Cuando está tan cargada un índice o un sector o un mercado bursátil hacia un frente, con que uno tenga una mala te arrastra y obviamente hay que tener un poco de precaución en cuanto a ello. Por último, yen japonés 160 yens por dólar. ¿Cuándo Uy, llega la sí. intervención? Mm. Uf, eso, ¿sabes qué? Me ponen hasta nerviosa los 160 porque sé Mm. que hay muchos traders que están con esa especulación de los 160 y algunos ingresan con esas posiciones de venta y empezamos a ver acumulación en los índices de sentimiento y no pasa nada.
y no pasa nada y tuvimos unas declaraciones del viceministro de Finanzas de Japón esta semana, pero quedaron en eso hasta el momento y no hemos visto prácticamente ningún movimiento y ya llevamos prácticamente 3 jornadas golpeando los 160. La otra vez bastó solamente una jornada para que se hiciera algo. Entonces la pregunta ahora me queda en, ¿realmente van a seguir haciendo algo? ¿Es el nivel de los 160 o es un nivel superior? Por el momento yo no veo que estén generando ningún tipo de movimiento clave y por eso, como llevamos 3 jornadas, me dejaron un poco nerviosa porque la otra vez fue súper rápido. Rompió los 158, llegó a los 160 y pum, salieron de una a hacer algo. Ahora lo han dicho solamente verbalmente y eso es lo que ha frenado en cierto grado la continuidad de los 160. Yo creo que en gran parte también para esperar los datos que se entregan esta semana, a ver si sola con estos datos se rebalancea la cosa, pero igual la pendiente es tan alcista que por el momento no veo que vaya a cambiar. Fascinante. Eso que me comentas al último me gusta mucho. Creo que pueden esperar a ver cómo salen los datos. Ahora, poniendo un poco de contexto, obviamente el yen japonés ha estado bastante débil por la discrepancia que hay en cuanto a políticas monetarias, más en especial luego de lo que vimos este mes de junio, en donde hasta en cierto modo pues no se dio claridad. Simple y sencillamente se mencionó que pueden empezar la parte del quantitative tightening, de reducción hasta en cierto modo, pero nos dejaron de ahí en más bastante en blanco, ¿no? Personalmente creo lo que va a suceder, van a buscar hacer el mayor daño, enviar un mensaje. Creo yo que se va a perder la marca de los 160, va a haber confianza hasta en cierto modo. Ok, no están haciendo para luego interactuar o luego proceder y obviamente ahí generar un tanto de impacto. Creo yo que es lo que se está buscando, que obviamente luego nos deja bajo la siguiente pregunta. ¿Qué tanto pueden continuar buscando este simple y sencillo proceder? Que obviamente estoy con la otra especulación. Y ahí obviamente está este caso escenario. Dejar que continúe la debilidad, que ese sea el factor que definitivamente ponga mayor presión en la cuestión de los precios, que luego eso permita la cuestión de que el Banco de Japón pueda salir de esta temática. Puede ser un caso escenario, ese es altamente especulativo, pero está esa otra vertiente. Para aquellas personas que estén, no, pues claro, aquí ya vendo, porque estoy detrás del respaldo por parte de las entidades de Japón. A lo mejor y sí, pero no. Sí, y en el proceso te da una muy buena mareada, hay un impacto negativo para luego dar esa cuestión de a favor, ¿no? Del yen japonés y dentro de en una estructura en la cual pues todavía tiene un tanto de incertidumbre, ¿no? De qué es lo que pueda pasar. Exactamente. Mi estimada, con esto estaríamos llegando al final desde este punto de la parte temática hasta en cierto modo fundamental. ¿Qué te parece si le damos un vistazo allá a los gráficos? Vamos de una a revisar los gráficos. Técnicamente hablando. Aquí tienen ya la gráfica que tanto hemos estado hablando. Ahí, como pueden observar, tocando las puertas de los 160. Que obviamente niveles clave, la resistencia en ese nivel de soporte importante tomar a consideración. Ahora los 158 van a fungir como nuestro primer nivel de soporte. Obviamente, recuerden una vez más, está el potencial de que se vea esta ruptura, que dejen que esto suceda, que se genere cierta confianza de que no están ahí tan activos para luego tener ese movimiento, que me fascina algo que tú comentas, puede venir de la mano de cómo salgan los datos inflacionarios este viernes, ¿vale? La métrica de preferencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, hablando de todo esto, ¿sería algo lo cual yo personalmente operaría? La realidad de las cosas es que son muchas especulaciones, muchos factores los cuales no sé cómo pueden manejarse. Está el riesgo significativo de que los movimientos sean extremadamente sustanciales. No puedo tener hasta en cierto modo con una cierta certeza cómo puede ser la magnitud del movimiento, por lo cual yo creo que es uno del cual te puede entretener bastante, estarlo monitoreando, ver los niveles, qué puede suceder. Pero yo personalmente paso. Creo que hay otras áreas en las cuales se puede hacer dinero de mejor o hasta en cierto con menor riesgo. Bitcoin, esta gráfica me gusta mucho. Cuéntanos, mi estimado.
Yo traigo al Bitcoin esta semana porque tuvo un retroceso que hace bastante tiempo no estábamos viendo en el Bitcoin. Si bien el Bitcoin siempre ha sido uno de los Volátil. volátil, exactamente. Criptomonedas, volátil, el Bitcoin ha tenido bastante volatilidad, pero hace rato que no veíamos caídas tan significativas como las que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer, donde el precio acumuló un retroceso de más de un 7% en algunos momentos. Finalmente logró detener la caída y me gusta el gráfico técnicamente porque si uno se fija, está metido dentro de un soporte, una resistencia, zonas que ha logrado respetar bastante bien. Estamos dentro de un rango y tenemos una tendencia de corto plazo bajista. Técnicamente uno podría esperar que el precio desde la parte inferior rebote nuevamente y mantenga el rango y se mantenga dentro de esa zona por un tiempo prolongado. Por ende, esa línea de tendencia bajista nos ayudaría un montón a poder identificar que se está dando la vuelta. Y además considero que fundamentalmente también podría mantenerse dentro de esa zona por el simple hecho de que todavía nos falta más información para cerrar el año y ver que realmente el volumen dentro de las criptomonedas siga aumentando a medida que se van ya autorizando esos ETFs de Ethereum para poder operarlos de manera spot, igual como es el ETF de Bitcoin Spot. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Fascinante, definitivamente. Ahí yo, para serte bien sincero, como lo estoy viendo, es el potencial hasta un doble techo. Pero obviamente todavía estamos a merced de la activación. Así es como yo lo estaba navegando, pero me fascina. Esa es la perspectiva hasta en cierto modo diferente, contraria, que es un rango en el cual luego hasta en cierto modo encontramos interacción con el soporte y puede regresar a la resistencia. Fascinante. Mi estimado, hay que jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Jugada del día. Me la juego con este ETF, iShares Europe, hasta en cierto modo una representación del mercado bursátil europeo, bajo la posibilidad de que se materialicen ciertos de los riesgos políticos, más en específico en el frente europeo. Si está esta cuestión de que las elecciones en Francia dan una mayor resonancia en la cuestión de la extrema derecha, que efectivamente puedan tener mejores resultados y que esto empiece a tener impacto en la cuestión de estabilidad en Europa, yo creo que ahí el frente europeo bursátil puede tener ahí un impacto, y si ese es el caso, obviamente me gustaría entrar en un corto. Aquí el nivel como tal donde he establecido es que se pierde ese retroceso de Fibonacci de 23,60 de la operativa ascendente a partir de los mínimos del 2022, buscando el 38,20 en torno a ese nivel de 50, un ratio de riesgo recompensa bastante atractivo, cercano a 3, obviamente nivel de invalidación justo por encima de ese 23,60, en torno a los 54, y muy de la mano dependiendo de cómo salgan estos datos o las elecciones, el frente político en Europa, vamos a decirlo de esa manera, y si ese es el caso, pues ahí pues tomar beneficio, ¿no?, de lo que pudiera estar sucediendo bursátilmente hablando. Amazon, cuéntanos, mi estimado. Amazon, aquí me la voy a jugar porque en realidad el escenario fundamental está incierto. Tenemos recién el cierre del segundo trimestre ahora cuando termine esta semana y después parte la temporada de reportes de ganancias trimestrales y entre medio tenemos los datos de crecimiento, los datos del PCE y ese debate político en Estados Unidos que podrían avivar las cosas, pero me la juego con la proyección de largo plazo en realidad que tengo para Amazon, que es una proyección alcista. Por ende, considero que seguir a favor de la tendencia no es algo descabellado en ese sentido. Y tengo los 200 en la mira hace bastante rato y siento que le falta tan poquito para llegar. Ya viene 3 veces golpeando el nivel de resistencia que, ojo, eso en ningún caso significa que necesariamente el precio tiene que llegar y buscar romper. En algunos casos se da completamente lo opuesto y termina retrocediendo una vez más. Así que es clave acá la línea de tendencia alcista de corto plazo que trae de junio. Si la mantiene, considero que existen mayores posibilidades de que el precio pueda buscar la ruptura de la resistencia en 190 y darnos ese largo para ir en búsqueda de los 200. De lo contrario, bueno, no siempre se puede ganar en la vida, que nos gatille el stop, que por debajo de la línea de tendencia alcista tampoco lo vería como algo malo. Lo importante aquí igual es de repente tener una opinión de mercado y jugársela, porque de lo contrario hay oportunidades que nunca llegamos a tomar. Así que en ese sentido yo considero que Amazon es para jugársela en este momento y claro, a esperar ahí que mantenga la línea de tendencia alcista para buscar esos rompimientos. Fascinante. Como a mí me gusta decir, si alguien está toque y toque la puerta es porque quiere entrar. Claro. Y eso ahí me gusta como para un triángulo ascendente.
Patrón de continuación. Fascinante, muy, Exacto. muy interesante esa perspectiva y yo creo que con bastante potencial, mi estimada. Hemos llegado al final de esta transmisión. Sí. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en un episodio más del Trade-Off. Igualmente a la audiencia. Una vez más, nos vemos el siguiente martes para que lo tengan ahí como recordatorio. No va a llevarse a cabo el jueves. Exacto, exacto. Así que muchas gracias por estar aquí compartiendo con ustedes una vez más. No se olviden de suscribirse y darle clic al botón de like en nuestro canal de YouTube para que de esa manera siga creciendo el canal y sigan teniendo el trade-off. Fascinante. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. Chao, chao.